Y seguimos en nuestro espacio, este espacio que hemos denominado el mundo post pandemia, una mirada desde la ciencia. Hemos tocado diferentes tópicos, diferentes áreas del quehacer diario y hoy nos toca la educación. Hoy nos toca la educación, hoy queremos hablar de lo que está pasando en ese ámbito. Hemos visto que poco a poco los colegios han comenzado ya recibir a sus alumnos que durante mucho tiempo estaban en modo online, y hoy día hay una suerte de modalidad híbrida entre clases presenciales y lo que es las clases online. Así que, y para hablar de este tema, para hablar de educación, ustedes ya la ven ahí en pantalla, tenemos a Carolina Salinas, ella es secretaria de género y además cursa un doctorado en educación, así que la saludamos, agradecemos por su tiempo. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. He estado muy bien, una mañana soleada, muy agradable. Y además agradecida de la invitación para hablar de este tema que es tan importante y que además me apasiona tanto. Así que, bien. Sí, excelente. Mira, yo lo decía, estamos como en este proceso en el que ya estamos viendo a los alumnos volver a clase poco a poco. Algunos papás todavía tienen algún miedo, digamos, de poder enviarlo al colegio. ¿Cómo has visto tú este tema desde que partimos con esto? ¿Cómo has visto tú en el ámbito de la educación cómo se ha abordado desde los establecimientos educacionales este tema de la pandemia? Y qué tan fuerte ha sido para todos, porque no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. A ver, si tuviera que resumir en una palabra cómo ha sido este proceso, o por lo menos lo que yo he visto desde mi perspectiva, yo siento que ha sido aprendizaje, aprendizaje en todos los sentidos, aprendizaje tanto en cuanto a las comunidades de aprendizaje, las comunidades educativas, pero también en cuanto a las herramientas que tenemos para poder llevar a cabo la labor educativa, un poco también en aprendizaje en cuanto a las realidades que vivían nuestros y nuestras estudiantes, nuestros y nuestras profesores y profesoras. Entonces creo que la palabra aprendizaje engloba un poco los desafíos que hemos tenido que vivir en estos últimos 2 años prácticamente. Nos dimos cuenta que no estábamos preparados y preparadas, nos dimos cuenta que tuvimos que adaptarnos sobre la marcha, aprender, incorporar, instalar capacidades desde el punto de vista de la virtualidad, por ejemplo. Nos dimos cuenta de las tremendas brechas que vivían nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en cuanto, por ejemplo, al acceso a Internet, acceso, por ejemplo, a herramientas tecnológicas que les permitan llevar a cabo una buena enseñanza, pero no solo eso, sino también las diversas realidades que se vivían al interior de los hogares y que por estar en el colegio nosotros no teníamos mucho acceso a conocer esa realidad. Entonces creo que la palabra aprendizaje, la palabra empatía, la palabra adaptabilidad al cambio son como conceptos que resumen esta vivencia pandémica que hemos tenido que asumir. Claro, y ahí yo lo decía también, y la capacidad de adaptarse, de adaptarse a este cambio. Y como tú dices, este aprendizaje que se hizo, que se tuvo que hacer de la noche a la mañana, comenzar a cambiar la forma en que los estudiantes recibían esa educación, los profesores, cambiar su modalidad también. Y como dices tú, claro, diferentes realidades en los domicilios principalmente de cada una de las familias, porque algunos tenían algunos tienen más de un hijo cursando en la enseñanza básica o media, y había que compartir el internet, había que tener más de un computador para que cada uno de ellos tuviera, o sea, en temas logísticos no fue fácil. Pero me imagino que también en la programación de los docentes para poder entregar esos conocimientos de una manera distinta sin estar en la sala de clase, me imagino que también ese fue un desafío importante. Tremendo desafío y en ese sentido yo creo que hay que hacer una mención y mínimamente valorar el tremendo trabajo que han llevado el cuerpo docente en todos los niveles,
justamente porque han tenido que adaptarse al cambio sobre la marcha y aprender, instalar capacidades. Hay muchos docentes y profesores y profesoras que nos decían antes de la pandemia, nos decían, no, el tema virtual a mí no me gusta, yo prefiero la presencialidad, es que no me manejo a lo mejor con el computador, tal vez no me manejo tanto con el mail. Y resulta que en este contexto no nos quedó otra alternativa más que sentarnos y en los que sabían utilizarlo y los que no sabían aprender y apoyarse de colegas, de compañeros y compañeras, a veces de los mismos estudiantes, las mismas estudiantes que pudieran ayudar a utilizar herramientas como Zoom, herramientas como Meet, Classroom, que son herramientas tecnológicas que eran bastante alejadas, no están tan familiarizadas los docentes y las docentes con esas herramientas. Y sin embargo, en pocos meses y con una dedicación muy valorable, pudieron llevar a cabo y hacer funcionar el sistema. De alguna forma, el cuerpo docente soportó la pandemia y sostuvo el sistema educativo. Yo realmente creo en eso y no puedo dejar de mirarlo y de valorarlo también como usuaria, como apoderada, ver la tremenda organización que significó la instalación de esas capacidades en el corto tiempo para poder llevar a cabo un proceso de aprendizaje que, por supuesto, tiene debilidades, pero también, por otro lado, destacar un poco ese mismo proceso de adaptación que tuvieron que tener las familias. O sea, es importante la empatía de todos los sectores. Por un lado, la familia empatizar con lo que estaban haciendo en las comunidades educativas, pero por otro lado, las comunidades educativas empatizar con lo que estaban viviendo las familias. Tal como tú decías, cuando tienes 3 niños y niñas en edad escolar, Claro. ¿cómo haces? ¿Qué sistema de Internet te soporta eso, para empezar? Además, tienes que tener aparatos tecnológicos suficientes. Nos dimos cuenta que no estábamos tan digitalizados como sociedad. Nuestros y nuestras estudiantes tenían acceso a redes sociales, que no es lo mismo que decir tenemos acceso a Internet, a computadores, a herramientas tecnológicas. Entonces, claro, empezamos a hacer esas distinciones verbales que ni siquiera estaban en nuestro lenguaje y en nuestros conceptos antes de la pandemia. Y post pandemia, estos aprendizajes quedan instalados de todas maneras. Claro, claro, sin duda que es así. Ahora, si uno pudiera analizar lo que pasa hoy día en este proceso que yo lo mencionaba, que era híbrido entre presencialidad y virtual. Eh, Me imagino que esto ya permite, digamos, ir desarrollando también otro tipo de herramientas, digamos, para poder enseñar a los estudiantes. Eh, ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Tú crees que va a ser algo que se va a mantener en el tiempo, al menos en un mediano plazo, digamos, se va a mantener este sistema? ¿Tú crees que nos vamos a acostumbrar también a que algunas clases, por ejemplo, puedan ser desarrolladas de manera online? ¿Tú crees que se va a mantener este sistema de aprendizaje? A ver, yo creo que hay capacidades instaladas. Yo creo que definitivamente hay ciertas cosas que vamos a mantener como sociedad, en mi opinión, pero desde el punto de vista de la educación primaria, secundaria, por ejemplo, y algunos espacios también de la educación terciaria, creo que vamos a volver bastante al sistema más presencial, aun cuando tengamos estas capacidades instaladas y que nos permitan de pronto tener alguna actividad asincrónica, ¿no? A través de participaciones en foros u otros, porque igual se ha visto que este proceso de clases virtuales genera de todas maneras brechas y que es necesaria la presencialidad y el aprendizaje, porque muchas veces el aprendizaje se da en contextos sociales, se da en contextos colectivos, se da el aprendizaje entre pares y esa interacción no es solo por el desarrollo de habilidades sociales, sino que también por el desarrollo de los aprendizajes, que se dan muchas veces en contextos sociales, en trabajos en equipo, y eso un poco se pierde a través de la virtualidad. Entonces, yo creo que no creo que quedemos del todo virtual, pero sí es probable que dejemos algunos elementos, pero fundamentalmente en las primeras etapas de enseñanza, siento que va a predominar de todas maneras la presencialidad, más que cualquier otra cosa, un poco por el tema de las brechas que comentabas recién. Claro, porque uno se acostumbra que en la presencialidad se desarrollan trabajos en la misma sala.
se forman grupos de trabajo para analizar diferentes temas y me imagino que eso también es parte del aprendizaje, eso de que un compañero comparta, digamos, sus conocimientos con otro y van complementando. Me imagino que eso es lo que tú mencionas como importante dentro de la misma sala de clase para el aprendizaje. Exactamente. Un poco lo que hablan las teorías del aprendizaje, muchas de ellas hablan acerca de las mediaciones del aprendizaje, entre las cuales está la mediación social y el aprendizaje entre pares. Y el aprendizaje entre pares es súper importante porque tiene algunos componentes que eliminan la jerarquía, entonces genera un ambiente o un clima más propicio para el aprendizaje. ¿Ya? Y a través del modelamiento, por ejemplo, de un compañero o compañera más aventajado, yo puedo aprender mucho más directamente y a veces más significativamente que a través de la clase expositiva. Entonces, y bueno, y todos esos contextos de interacción obviamente son espacios valiosísimos de aprendizaje, tal vez del currículum oculto, o sea, no el no declarado, sino aquello que se da efectivamente en la práctica, en el proceso, en el hecho mismo de la enseñanza, que los perdemos en la virtualidad. ¿Ya? Aun cuando existen esfuerzos como por ejemplo hacer grupos por salas de Zoom, pero no es lo mismo que el contacto directo, bueno, el modelamiento, como decía, el aprendizaje social, etc. Así que sí, obviamente. Claro, y ahí hay un desafío importante porque hoy día las salas de clase cambiaron. Las salas de clase hoy día son muy distintas a las que yo por lo menos conocí, porque yo me recuerdo que antes, en la época en que yo estudié, en la sala éramos más de 45, incluso más, yo creo que algunas veces llegamos a 50 alumnos en una sala, un espacio reducido. Hoy día, claro, la distancia necesaria entre compañeros es mucho mayor y ahí hay un desafío importante porque el desarrollar este tipo de actividades me imagino que va a tener que ser de manera importante con distanciamiento, pero con los cuidados también necesarios para poder no contagiarse entre compañeros. Sí, los expertos y las expertas dicen que tenemos pandemia para por lo menos un par de años más, lo que significa que ni la mascarilla, ni los cuidados, por ejemplo, el alcohol gel, ni ciertos distanciamientos se van a ir de la noche a la mañana, aun cuando el gobierno ayer justamente anunció que todo estudiante o los grupos de estudiantes que estuviesen vacunados más de un 80% ya no van a tener que tener un aforo específico, van a poder volver a clases presenciales, pero también sabemos que tenemos a la vuelta de la esquina otras variantes del coronavirus. Y bueno, también sabemos de la experiencia de Europa, por ejemplo, de Israel, que tuvieron que volver muchas veces a instalar medidas que habían sacado, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento, los aforos, producto de estas variantes. Entonces, si uno mira aquellos países que ya pasaron por lo que nosotros estamos comenzando, ¿no es cierto? Que es esta ola de virus delta o de variantes, es muy probable que estas medidas se mantengan durante un tiempo bastante extenso. Así que sí, pues las salas de clase cambian, las interacciones cambian, pero bueno, yo creo que el sistema educativo igual ha demostrado ser capaz de adaptarse a esos cambios, ser capaz de instalar sistemas diversos para poder generar los espacios de aprendizaje. Claro. Y me imagino que ahí también lo debes haber notado, como dices tú, como apoderada, también como Uf, experta en el tema de educación, el cómo también los estudiantes se han ido acostumbrando también a este nuevo escenario. Se han acostumbrado, yo veo a mi hijo cuando entra a clase y se va directo a la toma de temperatura, al alcohol gel, o sea, ya es algo que ellos ya lo se tienen naturalizó, interiorizado ya. ¿Mm? claro. Bueno, a mí Entonces, me pasa igual como apoderada. Yo tengo 3 niños y niñas en edad escolar, de distintas etapas, en adolescencia, en etapa, no sé, de quinto básico y de primero, o sea, con distintos niveles de autonomía también. Y bueno, hay cosas que yo podría decir ha tenido de dulce y de agraz, o sea, cosas que han sido positivas y otras que en realidad nos preocupan, ¿no? Una de ellas tiene que ver con, por lo menos la instalación de la higiene ha sido como muy natural. Ellos, como tú dices, que tienen incorporado el alcohol gel, tomarse la temperatura, lavarse las manos con frecuencia, son elementos con los que yo creo que de alguna forma ya los incorporan y va a ser difícil que los saquen de su cotidianidad, así que en ese sentido súper bien. Por otro lado, han ganado autonomía en el sentido de que
las mamás y los papás muchas veces estamos trabajando, entonces ellos han tenido que saber tomar el computador o la tablet o lo que tengan y decir, bueno, mi horario es este, me tengo que conectar a tal parte y saber dónde está el link, cuál es la clase, incluso con mayor habilidad que nosotros mismos como adultos. Claro. Así que en ese sentido también ha sido súper valioso ese aprendizaje porque son, como decía antes, capacidades instaladas que ya no se pierden. O sea, un estudiante hoy día sabe cómo autogestionarse en un medio, por ejemplo, virtual. Así que en ese sentido, bien. Ahora hay otros elementos que a mí me preocupan, que como mamá me preocupan, que por ejemplo tienen que ver con las habilidades sociales. Como que de alguna forma hay un grupo, sobre todo los grupos que son en la etapa de la adolescencia, que se encuevan, ¿no? Muy propio de esa edad, de la edad de la preadolescencia, la adolescencia, de la edad evolutiva en la que están, la madurez evolutiva que tienen, se encuevaron y cuesta mucho sacarlos de esa zona de confort. Entonces, bueno, levantarse en la mañana, tener el hábito, la rutina de levantarse, vestirse, tomar desayuno y partir al colegio, eso se perdió. Muchos de esos estudiantes y esas estudiantes en la cama a veces, con cajita negra, no prenden la cámara, no interactúan mucho tampoco con sus profesores o con otros compañeros y compañeras. Y eso es un retroceso igual en ciertas habilidades sociales que son bastante críticas para la etapa en la que están. Porque un estudiante, un adolescente, en esa etapa evolutiva necesita el contacto con otros y otras para desarrollar esas habilidades sociales que le van a servir para la adultez, para desenvolverse en un mundo como adulto. Entonces, claro, esas cosas son como preocupantes. Uno las mira y dice, bueno, aquí a los 12, 13 años una etapa crítica, 13 años una etapa crítica. Es importante que ellos tengan esa relación con el par, con la par. Claro. Y ahí, por dónde pasa el trabajo? Pasa porque los profesores incentiven más hoy día, digamos, esas relaciones entre los pares, o pasa porque los papás también podamos de alguna forma aportar, o es una mezcla de ambos. ¿Por dónde crees tú que va el poder suplir, digamos, esto que mencionas tú con respecto a estos alumnos, a estos niños que claro, en esa etapa comienzan como a irse hacia adentro, digamos, y esto de la pandemia lo ha acrecentado mucho más. Sí, se vuelven muy ostras. Y claro, obviamente la pandemia ha favorecido eso. Entonces, sacarlos de esa zona de confort es compleja. Yo siento que es una tarea que tenemos que abordar como sociedad. Entonces, eso nos involucra a todos y todas. A los apoderados, a las familias, obviamente, pero también al espacio educativo, al colegio. Creo que, por ejemplo, cuando se vuelve a la presencialidad, yo lo veo en algunas de las asignaturas, las clases que tiene mi hija adolescente, hay profesores y profesoras que están intencionando en un poco obligarlos a trabajar en equipo. Si antes era necesario el aprendizaje de trabajo en equipos para la vida, hoy día es imprescindible. Hoy día porque tuvimos 2 años, ¿no? De pérdida de eso. Claro, claro. Fueron 2 años que no pudieron interactuar con sus pares, que no pudieron poder quizás compartir con ellos, o quizás compartir cosas relacionadas con la educación, pero también con las cosas que le estaban pasando. Contarle, digamos, qué es lo que estaban viviendo ellos con respecto al tema de la pandemia. Estaban viviendo. Eso no ocurrió, y si ocurrió a través del celular, quizá a través Y que se de pegó. WhatsApp, o a través para poder contarles, digamos, lo que estaban viviendo con respecto a la pandemia. Exactamente. Y la verdad que el espacio social virtual no es un espacio real. Entonces es Claro, preocupante y es preocupante porque en esa etapa en particular se reafirma la identidad a través del contacto entre pares, a través de la relación con pares. Entonces, claro, haber tenido a los jóvenes y las jóvenes 2 años metidos en un computador a través de una red social, a través de TikTok, te da una imagen distorsionada de quién tú eres y de tus propias habilidades y de cómo relacionarte con un mundo real.
Entonces, claro, es preocupante desde el punto de vista de la salud mental, es preocupante desde el punto de vista de la identidad, es preocupante desde el punto de vista de las capacidades y las habilidades que desarrollamos socioemocionales, porque no estamos hablando solamente de habilidades sociales, sino también de, por ejemplo, resolución de conflictos desde el punto de vista emocional. Entonces, claro, los sistemas en general que estamos dedicados a la educación, estamos viendo, pero con mucha atención, cómo se va desarrollando y cómo nos estamos haciendo cargo como sociedad de poder suplir esa deficiencia a lo mejor que tuvimos, por decirlo de alguna forma, o ese retraso en ese desarrollo durante los 2 años que significó estar encuevados. Y que para nuestros niños y niñas o jóvenes, adolescentes, fue muy cómodo, pero sacarlos de esa zona de confort para desarrollar justamente su identidad, sus habilidades sociales, socioemocionales, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de enfrentarse, la frustración, por ejemplo, están descendidas. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo un poquito mayor para poder superar y subir esos niveles. Claro, el poder desarrollar actividades en las cuales los jóvenes o los adolescentes puedan enfrentarse también a sus pares, plantear temáticas. Yo recuerdo que a mi hijo también, en esto que volvió hace poco también a la presencialidad, le están haciendo trabajos en los cuales ellos tienen que defender algún tema ante sus pares. Entonces, creo que ese tipo de cosas también, como dices tú, puede ser clave, digamos, para volver a enfrentarse y volver a, digamos, a salir al mundo y poder plantear sus puntos de vista con respecto a una temática en particular. Me imagino que esa es una estrategia que se está usando a nivel, digamos, de cada uno de los establecimientos. Exactamente. Y nuevamente uno ahí ve otra vez y ve con mucho cariño de alguna forma y valoración la importante labor que están haciendo el profesorado, porque finalmente si antes teníamos una forma de hacer didáctica que tenía que ver con el trabajo entre los contenidos, un poco los contenidos mínimos obligatorios del programa, pero a eso agrégale que te hacían algunas actividades, a lo mejor 1 o 2 al semestre que tuviese que ver con trabajo en equipo. Hoy día han tenido que revertir la cantidad porque ha sido un área que se ha visto descendida. Entonces, hacerse cargo de eso implica que en vez de hacer 2 actividades al semestre, vamos a tener que hacer muchas otras en donde tengamos necesariamente que relacionarnos como seres humanos, como especie, para poder justamente desarrollar aquellas áreas han estado fuera del sistema durante estos 2 años. Y entonces ahí otra vez, la voluntad del profesorado, la conciencia, ¿no? La conciencia de decir, bueno, esto es necesario que aprendan a lo mejor álgebra, pero también es fundamental para la vida que ellos y ellas sean capaces de resolver un conflicto de tipo socioemocional, de superar la frustración, entre otros. Sí. Y en el ámbito también yo cuando estábamos en el colegio, generalmente todos los días lunes se hacía este acto en el que estaba en el que estaba todo el colegio, y que eso era clave porque era el momento, era la instancia en el que todo el colegio estaba presente y se cantaba el himno nacional y ese tipo de actividades quizás poco a poco las vamos a comenzar a volver a ver, digamos, que son actividades súper importantes para la formación cívica también de los alumnos. Sí, claramente. Yo creo que eso es otro tema. O sea, ahí podemos estar media hora más conversando respecto de la educación cívica y la participación, ¿no? Pero sí, aquellas actividades que implican eh, saber, por ejemplo, cómo funcionar en un contexto social, en un contexto formal y en un contexto informal también, van a ser parte, yo creo, del aprendizaje y de las actividades que tenemos que desarrollar como comunidades educativas. Claro, Absolutamente. claro. Oye, para ir ya finalizando esta conversación, te quería preguntar que pudiéramos hacer como si pudiéramos movernos, digamos, en el tiempo y viajar, no sé, un año. ¿Cómo ves tú este escenario en un año más? Tú algo lo mencionabas, que todavía van a haber cosas que se van a mantener de las que tenemos actualmente, pero ¿cuál sería el escenario ideal para ti desde el punto de vista educacional? Este mundo post pandemia que nosotros llamamos,
¿Cómo ves ese mundo post pandemia a futuro? Uy, podemos mirarlo desde tantos ángulos, ¿no? Si miramos desde arriba hacia abajo, digamos, de lo macro a lo micro, yo creo, pensemos en un mundo ideal, ¿no? Estamos en este momento en un proceso de cambio bien importante que tiene que ver con la nueva constitución, Claro. y desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, de la función del Estado y de los derechos humanos, pensando siempre que el derecho humano a la educación es uno de los derechos. eh, a mí me gustaría ver que por lo menos el Estado o las instituciones se hagan cargo, el Ministerio de Educación se hagan cargo de proveer, por ejemplo, las herramientas a profesores y profesoras y a las comunidades educativas para que puedan desarrollar estos sistemas mixtos, porque estos sistemas mixtos vienen para quedarse. Y a mí me parece que es impresentable, por ejemplo, que un profesor o una profesora no tenga un computador o no tenga acceso a Internet o no se le provea de ciertas herramientas mínimas para poder desarrollar adecuadamente su trabajo. Entonces, creo que desde el punto de vista, ya hay muchos establecimientos que lo hacen, pero me gustaría verlo más masificado. Ojalá que de aquí a un año más entendamos que la forma de hacer educación cambió, pero cambió la forma y cambió el fondo, cambiaron ambas. Entonces es necesario que las instituciones estén a la altura, y cuando hablo de institución no hablo del colegio, hablo del sistema en general, ¿no? En donde diga el ministerio, bueno, me hago cargo de esto y destino recursos para que nuestros profesores y nuestras profesoras tengan el computador que necesitan, la capacitación en herramientas tecnológicas, porque eso ha sido autogestión, autogestión. O sea, Claro. no hemos visto que realmente haya una incorporación de un curso, de un perfeccionamiento, una capacitación masiva para que todos nuestros y nuestras docentes puedan tener, no sé, acceso a Zoom, acceso a Classroom, como decía hace un rato, Meet o cualquiera de las plataformas sincrónicas que hoy día estamos utilizando y las asincrónicas también. Entonces, eso por un lado desde el punto de vista de lo macro. Ahora, desde el punto de vista del docente, la docente, yo creo que también la reflexión respecto de que las necesidades de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes cambiaron. Hoy día el estudiante pre-pandemia es distinto al estudiante post-pandemia. El estudiante pre-pandemia tenía ciertas conductas que no estaban incorporadas, como por ejemplo la conducta de higiene, pero tenía mayor facilidad para acercarse, tocar, relacionarse, y hoy día eso se ha perdido. Claro. Entonces, tenemos que recuperarlo. Para los niños más pequeños y las niñas más pequeñas es más fácil, pero para aquellos y aquellas que les pilló la pandemia cercano a la etapa de la adolescencia es más complejo. Entonces, hacernos cargo de esto como sociedad implica desde las familias, también desde los docentes, entender que ese estudiante no es el mismo que se fue en marzo del 2020. Y vamos a tener que hacer ese camino en el corto tiempo para que pueda enfrentarse a una vida posterior, profesional, universitaria, lo que sea, con la capacidad de enfrentar esto que yo decía, ¿no? La frustración, con la capacidad de enfrentarse a contextos sociales, a resolver conflictos desde el punto de vista social, no sé, a trabajar en equipo, a manifestar lo que piensa y no detrás de una camarita, y no detrás del anonimato que te Claro. puede dar la red social, sino que argumentando, generando un discurso coherente, de frente, con otras personas, con otros seres humanos, digo, porque un poco Claro. eso que fuimos perdiendo. Y desde el punto de vista de las familias, bueno, también yo siento que la palabra empatía tiene que estar muy presente en cuanto a entender el esfuerzo que han hecho las comunidades educativas para poder continuar con los procesos de aprendizaje, pero por otro lado, también esa familia cambió. O sea, hay familias que perdieron integrantes, que están profundamente dañadas desde el punto de vista afectadas, desde el punto de vista emocional, porque perdieron a personas importantes, papás, mamá, abuelo, abuela, en esta pandemia. Muchos de ellos y ellas no han hecho el duelo o no lo han podido hacer. Claro. Otros perdieron trabajos, eh, se vieron afectados económicamente muy profundamente. Y para qué decir en el caso de las mujeres, yo soy secretaria de género y no puedo dejar de hacer mención a eso. Entonces, claro, en un año más deberíamos ver una transformación desde el cómo se hace educación, no solo desde el cómo, también desde el qué se enseña y de con qué herramientas, que va a ser completamente distinto a lo que era, pero también una mirada a
cómo están la sociedad chilena hoy día y también cómo afectó esto a los grupos como por ejemplo en el caso de las mujeres. La pandemia nos reveló una realidad que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, tiene que ver con las brechas laborales en el caso de las mujeres, cómo se afectó, cuántas mujeres trabajábamos o trabajaban de manera irregular, a lo mejor, que no Sí, tenían acceso por ejemplo, un retiro del 10% porque no tenían imposiciones claro. o que más del 80% de los padres deben pensión alimenticia, padres, digamos, que tienen ese sistema, que están separados y que deben pagar la pensión alimenticia, más del 80% no las paga. Entonces, bueno, todos esos elementos son elementos que conforman nuestra realidad compleja y que, por supuesto, que yo creo que en un año más vamos a ver cómo se dinamizó y se modificó el sistema en forma y fondo, como decía recién. Carolina Salinas, te quiero agradecer por este tiempo que nos diste para hablar de este tema tan importante en el contexto de lo que estamos viviendo y agradecerte por ser parte de este espacio, el mundo post pandemia. Bueno, yo agradezco también el espacio de conversación. La verdad que podríamos seguir hablando mucho más. Nos quedan un montón de temas relacionados con la educación pendientes, pero claro, es como que Pero la tendremos otras oportunidades quizás. sí. Y me disculpo por las interrupciones, pero ustedes ven, por la corresponsabilidad y los espacios compartidos. Yo tengo una hija de 6 años que anda por aquí revoloteando, entonces, No, bueno, se estamos entiende así, pues. perfectamente. Se entiende perfectamente, no hay problema. Así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Gracias, Gracias. Cristian, por la invitación. Gracias a ti. Chao.